Niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, niños, en compañía de sus papitos. Bueno, les saluda mi Jenny, esta vez con nuestro curso de actitud verbal. Hoy día, niños, vamos a hablar acerca del resumen. El tema lo tenemos en nuestro módulo entre la página 91 a la 95. Bien, niños, a ver, iniciamos aquí con como ustedes ven, un mapa, ¿no? Ahora, es que tiene que ver el mapa con el resumen. También este mapa, niños, viene a ser un resumen, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque aquí decimos nosotros, ¿no? Nosotros pertenecemos al país de Perú. ¿Ves? ¿Ya? Puedo decir Perú. A ver, un ratito. Voy a escribir Perú. Bien, niños, así debería ser. Muy bien. Ahora, decimos que Perú, por el norte, tenemos Ecuador, tenemos a Colombia, por el sur tenemos a Chile, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, niños, entonces nosotros podemos decir, ¿no? Los países con los cuales colinda Perú. También podemos identificar las regiones de Perú. Loreto, San Martín, aquí estamos nosotros, la región Junín, Puno, Tacna, Ayacucho, ¿no? Entre otros más. ¿Ya, niños? Entonces esto también viene a ser un pequeño resumen. ¿Ya? A ver, Perú es más conocido como la tierra de los incas. Tiene un área de 1.285.216 kilómetros cuadrados y está situado en la costa del Pacífico, en la parte norte central de Sudamérica. El Perú es el tercer país más grande de Sudamérica, detrás solo de Brasil y Argentina. El Perú es considerado un país tropical. El Perú tiene 3 regiones bien marcadas: una delgada zona costera, las montañas de los Andes de mayor anchura y la zona forestal del Amazonas. La faja costera está mayormente formada por desiertos, sin embargo, esta es la zona donde se ubican las ciudades principales. Estas se conectan mediante la carretera panamericana. Los ríos corren desde el este hacia el oeste, deslizándose hacia abajo con taludes bien inclinados, lo que hace que los ríos sean torrentosos y genera angostos valles donde se encuentran los mayores centros de agricultura. Bien, ahora, ¿qué dice aquí? El resumen transmite la información de un texto, pero de forma abreviada, y solo produce las ideas más importantes o esenciales, ¿no? Lo más importante. Pasos. Para hacer un resumen, niños, debemos de iniciar, ¿ya? Primero, leyendo el texto. Hay que leer el texto. Bien. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Bien. Detectar los argumentos principales. Realizar una breve redacción que recoja las ideas más importantes, pero con nuestro vocabulario. O sea, tú vas a redactar con tu propio vocabulario para que lo puedas entender. Ocupar entre 20 y el 25% de la extensión total del texto original, o sea, las partes importantes hay que resaltar. Y antes de publicarlo o entregarlo, niños, hay que revisar. Muy bien. Bien, dice: lee el siguiente texto y realiza un resumen. Muy bien. En el siglo XIX, un médico alemán anunció la existencia de las plantas carnívoras. Los botánicos, personas ilustradas de otras especialidades y el público en general
No le creyeron, es más, se rieron de él. Pasó el tiempo y la realidad se impuso. Entonces los científicos se apasionaron con el tema y aclararon que se trataba de pequeñas plantas que solo atrapaban insectos y en casos aislados, diminutos invertebrados. En realidad las plantas carnívoras no se comen a los insectos, toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas que necesitan y son incapaces de elaborar. Casi todas las plantas preparan las sustancias orgánicas que les sirven de alimentación utilizando el anhídrido carbónico del aire, más el agua y la luz solar. Se procuran azúcar y almidón. Para obtener proteínas toman del suelo o del agua en que crecen el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Sin embargo, ciertas plantas, debido al pobre terreno en el que crecen o que sus raíces no están bien desarrolladas en su especie o por muchas otras razones, son incapaces de procurarse del nitrógeno y otras sustancias. Lo toman entonces de otros vegetales o como en el caso de las plantas carnívoras de los animales. Aplicamos el primer paso para el resumen. ¿De qué se trata, niños, el texto? El texto trata pues sobre las plantas carnívoras, ¿no? ¿De quién se está hablando? Sobre las plantas carnívoras, ¿ya? Muy bien. Escribe 4 ideas resaltantes del texto. Las plantas carnívoras sí existen. Las plantas carnívoras no se comen a los insectos. Utilizan el anhídrido carbónico. Ciertas plantas no pueden producir el anhídrido carbónico. Ahora lo que vamos a hacer es unir las ideas, niños, colocando, dice, conectores. Las plantas carnívoras sí existen y no se comen a los insectos, solo utilizan el anhídrido carbónico, ya que ciertas plantas no pueden producir el anhídrido carbónico. ¿Qué anunció el médico alemán? El médico alemán, niños, anunció que existían las plantas carnívoras, ¿no? Y nadie le creía. ¿Qué toman las plantas carnívoras de los insectos? El anhídrido carbónico, para que luego lo procesen, ¿no? En la naturaleza están establecidas cadenas de alimentación en las cuales muchas veces la supervivencia depende de que el más fuerte se alimenta de otros animales y los omnívoros aprovechan todo tipo de alimentos. Pero existen seres inferiores que instalan su morada dentro de organismos superiores de donde derivan su alimento. Estos son los parásitos. El parásito es un ser vivo de diferente especie. El animal que recibe el parásito se llama huésped. Los parásitos pueden causar lesión o daño a su huésped y se dice entonces que son patógenos, o sea, comen y rompen la vajilla, o pueden beneficiarse de su huésped sin afectarlo y se dice que son parásitos comensales, comen y dan gracias. En algunos casos un ser vivo puede alojarse dentro de otro sin lesionarlo ni tomar alimento de él y se llaman inquilinos. ¿Cuál es el tema del texto? A ver, niños. En el texto ya se hablaba, en este texto no hablamos de las plantas carnívoras, sino de quién se está hablando, de la alimentación. Muy bien, de la alimentación. Las plantas carnívoras eran el otro texto.
bien. Escribe 3 ideas. Los más fuertes se alimentan de los débiles. Los vegetales producen sus propios alimentos. Existen seres que utilizan de morada el organismo de seres superiores. Entonces unimos todo esto y decimos, los animales más fuertes se alimentan de los más débiles, en cambio los vegetales producen sus propios alimentos. También existen seres que utilizan de morada el organismo de seres superiores. ¿Ya? Completa las oraciones. A ver, aquí completamos las oraciones de este modo. La mayoría de los vegetales son organismos vivientes autosuficientes. Los parásitos son seres inferiores que se instalan dentro de organismos superiores. En el texto, el término patógeno puede tener como sinónimo perjudicial. ¿Ya? Texto 3. Estaba una hoja de papel sobre una mesa junto a otras hojas iguales a ella cuando una pluma bañada en negrísima tinta la manchó llenándola de palabras. No podrías haberme ahorrado esta humillación, dijo enojada la hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal me ha arruinado para siempre. No te he ensuciado, repuso la tinta, te he vestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el mensaje del hombre, te has convertido en algo precioso. En efecto, ordenando el despacho, alguien vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba bien visible un mensaje muy importante para el dueño de la casa. Luego arrojó las demás al fuego. ¿Cuál es el tema del texto? A ver, el tema que yo le he puesto, niños, viene a ser el mensaje, porque esa hoja tenía un mensaje. ¿Cuál sería el título apropiado? Un grandioso mensaje. Yo le puse eso, ¿no? Ahora ustedes pueden ponerle un importante mensaje o un mensaje bello, ¿ya? Ustedes le pueden poner. Extrae 2 ideas resaltantes de texto. La tinta vistió de palabras a una hoja, convirtiéndola en algo precioso. La hoja llevaba un mensaje importante para el dueño de la casa. Ahora esto lo debo unir, diría. La tinta vistió de palabras a una hoja y la convirtió en algo precioso, ya que esta hoja llevaba un mensaje importante para el dueño de la casa. ¿Por qué la hoja sucia de tinta no fue echada al fuego? Porque tenía un mensaje importante. ¿Ya? Los arrecifes son un conjunto de rocas o de bancos de coral que están en el fondo del mar y llegan muy cerca de la superficie. Los arrecifes son muy peligrosos para la navegación. Los arrecifes son el hogar de millones de seres vivos, por lo menos el 25% de todas las especies de peces. Estos mundos submarinos son tan exuberantes que se les conoce como los bosques tropicales de los océanos. Sin embargo, tal como ocurre en los bosques en tierra, los submarinos corren graves peligros. Ya han desaparecido la mitad de los arrecifes del planeta y el resto podría extinguirse a mediados de este siglo. Si desaparecen los arrecifes, perderemos una fuente de extraordinaria biodiversidad y belleza. También perderemos una barrera que detiene el oleaje levantando los huracanes, un criadero de peces que alimenta a miles y millones de personas en todo el mundo y que genera 200 millones de puestos de trabajo en la industria, de hogares y plantas y animales, que se utiliza para combatir el cáncer, el SIDA y otras enfermedades. Bien, a ver, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Tiene 3. ¿Ya? ¿De qué trata el texto, niños? Trata de los arrecifes. ¿Qué forman los corales? Forman los arrecifes, no te olvides eso. Bien, escribe 3 ideas resaltantes. A ver, niños, tenemos aquí las ideas ya unidas, les voy a leer, ¿ya? Los arrecifes son un conjunto de rocas o bancos de coral, son el hogar de millones de seres vivos, los cuales, si desaparecen, procurarían la pérdida de una extraordinaria, aquí está mal. Vamos a corregir, ¿ya? La pérdida de una extraordinaria biodiversidad, ¿ya? Provocaría. Muy bien, niños. Espero que el tema les haya gustado. Queda para que ustedes hagan un resumen de un cuento que les haya gustado. Bien, niños, cuídense mucho.